Ninguna otra civilización ha cautivado tanto como la imaginación de especialistas y de profanos. Su origen y religión, arquitectura monumental están rodeados de misterios, transformando la mitología egipcia en un referente para otras civilizaciones que vienen a continuación. Ahora pasaremos a conocer los periodos y las dinastías y las religiones que existieron en esa época. En el periodo dinástico temprano comprende a las dos pirámides a una distancia, que comienza con la ubicación en el Egipto por rey Menes. Ramsés II fue el tercer faraón de la dinastía de Egipto. Duró alrededor de 66 años. Fue uno de los faraones más conocidos. Su fama de mujeriego y lascivo tuvo decenas de esposas y hijos y concubinas, así como cientos de hijas y hijos. Su nomía fue descubierto en el año de 1881. Los faraones fueron la figura más importante en el antiguo Egipto, donde los egipcios ostentaban numerosos símbolos para poder y vivir sobre las riquezas donde ellos estaban rodeados. Entre la población eran considerados como unos dioses. En el año 525 a.C., Egipto fue invadido por los persas y continuó así hasta la conquista de Alejandro Magno. Así comenzó el periodo de Greco-Romano. El faraón Tutankamón fue casi totalmente seguro el faraón más importante en el antiguo Egipto. Este faraón se caracterizó por desenvolver las normalidades en las que la región se refiere, y así Egipto recuperó el culto politeísta. Bueno, el faraón Anemofis fue un faraón que llevó a las construcciones muy numerosas en templos, edificios que hoy en día conocemos. Como bien podemos observar, los faraones eran los dioses poderosos en ese entonces y ellos tenían una infinidad de mujeres. No solo podían lograr tener a 3 esposas reales, sino una infinidad de mujeres. Y su reinado fue en la época muy próspera y práctica. Cleopatra. En el listado de los faraones fue el más importante en el antiguo Egipto. Y al contrario de lo que muchos piensan, no era egipcia, sino era macedonia. Calvo recalcar que para llegar a ese poder tuvo que casarse con su hermano cuando apenas tenía 10 años de edad. Es interesante también saber que después de la muerte del Egipto, formó parte del Imperio Romano. Keops fue el segundo faraón de la cuarta dinastía. Existe una leyenda negra en torno a su figura que señala que llegó a prostituir a su propia hija para poder construir la gran pirámide de Giza. Entre otros, tenemos aquí los siguientes mitologías y religiones que nos darán a conocer los dioses que tenían en ese tiempo para poder adorarlos. Entre ellos está el Ra, es el sol en todo su aspecto. A veces se le relaciona con otros dioses. También tenemos el Amón, dios de Tebas. Muchas veces se identifica con Ra, entonces se le da el nombre de Amra. Es considerado el creador del mundo y el espectador de la vida. Osiris, el tonor. A él hay una leyenda que explica la aparición de los otros dioses. Anubis, dios de la momificación de los muertos y conductor de las almas perdidas. Horus, el rey naciente del sol, el sol que también era uno de los dioses más importantes de esa época. Cupri, dios también asimilado a Ra, símbolo de la resurrección. Set, dios de la tiniebla, y Tot, dios de la ciencia, entre otros. En conclusión, puedo decir que Egipto fue una civilización muy compleja, en la cual contribuyeron aún más de su desarrollo, eh, de su cultura y su periodo de invasiones que sufrieron, como también los mitos hacen una parte importante de la historia, la cultura de las creencias de diferentes países, ya que hoy en día los mitos toman como una forma de entretención. Los mitos
hay que tomarles en cuenta que son una muestra de la evolución del pensamiento del hombre.